Seguimos aquí con Protagonistas del Campo Argentino. Estamos en vivo acompañándote a través de Nacional Libertador. Y este fin de semana el departamento de Lavalle está honrando a la Virgen del Tránsito en lo que es la Asunción. Nosotros queríamos agradecer enormemente a todas las autoridades, a la comunidad lavallina por la invitación. Estábamos invitados para ir a transmitir en vivo desde ese hermoso departamento y esa comunidad. Bueno, no se dio en esta oportunidad, pero le agradecemos a Juan Jaime, el director de Desarrollo Económico, también en la voz de Roberto Rigui, el intendente de Lavalle, por la invitación. Y por supuesto vamos a acompañarlos de esta manera, ¿no? Contando a partir de eso, de esa invitación, surgió el por qué no conocer un poco más sobre la comunidad lavallina, sobre el departamento de Lavalle. Así que, bueno, acá tenemos a la profesora Adriana Herrera, que se ha puesto a estudiar cada detalle para compartir con nosotros. Adriana, como siempre, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Bien, vamos a iniciar una especie de caracterización de cómo se fue construyendo la identidad del desierto de Lavalle. Generalmente cuando nos referimos a quienes habitan esta zona, se utilizan significantes opuestos: habitantes del desierto y laguneros, que digamos que son antagónicos. El tema de mi columna, que lo canta Sandra Amaya, me parece precioso cuando habla del desierto lagunero, sintetizando un poco estas dos definiciones. Esta zona de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados de nuestra provincia en el noreste de Mendoza, primeramente fue habitada por los huarpes, conocida como en sus inicios la cultura de Agrelo. Hablamos del siglo IV, hace tiempo, mucho tiempo, una cultura agroalfarera, situada básicamente en torno, ya no las vemos más, a las lagunas de Guanacache, que eran grandes complejos lacustres que, según algunas crónicas, tenían más de 55 kilómetros de largo, 6 metros de profundidad. Estas lagunas eran surcadas por barcos hechos con junco, con totora. Allí se cazaban patos, se pescaba. La flora y la fauna de este lugar es la típica que seguimos viendo hoy. Entre la flora podemos mencionar el algarrobo, chañares, retamas, jarillas, zampa, atamisqui, jume. Y en cuanto a la fauna, había muchos pumas, zorros, liebres, vizcachas, tunduques, que son como pequeños roedores, peludos, pichiciegos, choiques, guanacos. Bueno, una variedad importante de flora y fauna. Y básicamente los huarpes en esa zona se dedicaban a la recolección de vainas de algarroba, de chañar, a la recolección de huevos de choique, la caza de guanacos, mulitas, de patos. También vos en el encuentro, en las charlas con estas mujeres rurales, trajiste acá conversaciones sobre otras actividades afines a las agrarias y pastoriles, la cestería, la mimbrería. Exacto, que todo eso se fue, nos contó el testimonio Erika Nievas, de la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario, en este caso. Claro. Que contaba esa situación, algunas actividades que se fueron perdiendo por esta falta de agua. Exactamente. Eso es increíble, ¿no? Imaginarse hoy de todo eso lo que te cuenta la gente, algunos testimonios vivientes que hay y otros que han sido pasados de generación en generación, eso que traía tu cultura, que hoy no esté más, ¿no? Que hoy esté todo seco. Sí, es increíble, o sea, imaginárselo, ¿no? Yo no, obviamente, como no lo vi tampoco, cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo que tuve la oportunidad de estar en las lagunas del Rosario, yo quería ver el río, quería llegar. ¿Cómo me costó caminar? Me hundía en esos médanos y vi un hilito de agua, un surquito que, claro, cuesta imaginarse cómo habrán sido las lagunas. Bueno, y también trajimos, vos hablando de esto, los caminos, que se repiten todo, ¿ves? Volvemos otra vez desde hace tiempo ya que insistimos en esto. La importancia que tiene la huella, el camino, para comunicar a los diferentes pueblos, la gente. Tengamos en cuenta que si hay algún tipo de productos que se vende, necesitan salir de ese pueblo para llegar a grandes urbes para venderse también, ¿no? Exactamente, sí. En las últimas gestiones de los intendentes lavallinos se ha procurado, se ha puesto mucha energía en
en abordar estas problemáticas. Tengamos en cuenta que también en algunos sectores de la Valle, las comunidades ahora pueden tener acceso a Internet, ¿no? Mirá lo que te estoy hablando, claro. O sea, tener acceso a Internet es estar comunicados con el mundo, pero también con su propia comunidad. Entre ellos, exactamente. Poder exponer lo que ellos hacen. Hay mucha gente, muchas familias tejedoras de tradición. Bueno, la verdad que es importante darse a conocer a través de los medios. Y realmente esto que estábamos diciendo, que las identidades se van construyendo, entonces el pasado huarpe no se lo puede reeditar tal cual como fue, puesto que hoy la realidad es otra. Pero en esa construcción se van sumando aspectos. Hacia el siglo XV los huarpes fueron dominados por el imperio inca e incorporados, eran la frontera sur del Tahuantinsuyo, que era la zona que corresponde geográficamente a Mendoza. Pero todo esto va a cambiar, o sea, los incas aportaron influencia en la cerámica, en la tecnología del regadío, en la cría de llamas, y hacia el siglo XVI, con la llegada de los europeos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, todo cambió, se interrumpió por completo esta cultura. Primero fueron las avanzadas con la espada y con la cruz, fue como se conquistó el territorio. Entonces llegaron los españoles, curas jesuitas, congregaron un poco a las poblaciones, porque los habitantes del desierto, o sea, ya los huarpes, y esto es una continuidad que se da, tenían asentamientos bastante dispersos, no muy concentrados, eran sedentarios de manera relativa. A veces estaban en un lugar, se trasladaban unos kilómetros en busca de agua o de mejores pasturas. Con la llegada de los españoles, como dije, fueron sometidos la mayoría de la población huarpe a trabajos forzados a través del sistema de encomiendas. Se repartía una cantidad de indígenas a un español y se veían obligados a trabajar. Muchos de los huarpes fueron llevados a Chile y se dice de ellos que era un pueblo manso y fue diezmada prácticamente la población, de modo tal que desde el siglo XVI, hablamos 1500, hasta el siglo XX, el desierto, este desierto con tanta historia, pasó a ser un espacio de tránsito, una travesía. Ni siquiera era considerado una zona no rural o un no campo. Fue dentro de la construcción del poder político una zona de refugio, de resistencia frente a los poderes reales que se van a instalar. Por ejemplo, hacia el siglo XVIII, en 1753 aparecen estos pueblos. Se funda la Asunción, se funda Rosario, se funda San Miguel, a efectos de fijar la población. Y hacia 1835, ya en el siglo XIX, comienza la exportación de ganado en pie y harina hacia Chile, porque en esto de fijar las poblaciones se atrajo hacia las lagunas de Guanacache a gentes que estaban en el Valle de Uco. Entonces se los llevó así hacia la zona noreste, donde no había tanto peligro con los malones. Entonces va a empezar una etapa acá en lo que hoy es el desierto, de cultivo de trigo, de cebada, de maíz. En la zona se utilizaba para el engorde del ganado que después se transportaba a Chile. Y esta etapa de producción económica, de domesticación del espacio, va a finalizar hacia mediados, fines del siglo XIX, 1860, 1885, porque hubo una feroz predación, por ejemplo, de los bosques de algarrobo, que esta depredación contribuyó a la desertificación de la zona, y también la utilización del agua para regadío río arriba produjo escasez de agua en la zona de las lagunas, y que esto se fuese desertificando cada vez más. Y por ejemplo, cuando decía yo que fue un poco zona de un reducto que enfrentó a los poderes reales, aparecen acá las figuras que ya lo trataremos en otros programas, de la Martina Chapanay o de Santos Guayama, que habitaron el desierto, personajes a quienes se les rinde culto de alguna manera en estas zonas, que estuvieron vinculados a las luchas de unitarios y federales. Generalmente ellos tomaron partido por el grupo federal. A la Martina Chapanay incluso Felipe Piña la vincula con San Martín, señalando que fue chasqui del ejército de los Andes, y que una vez que partió el ejército en 1817 ya se va a ir con las tropas de Facundo Quiroga. En cuanto a la
como dije, el cierre de esta actividad productiva en que este desierto se va a volver pobre, realmente pobre, es allí a fines del siglo XIX, y en la actualidad la ocupación básica de los habitantes del desierto es la cría de cabras, la recolección de junquillo, de leña, las artesanías. Es muy importante el tema de las fiestas religiosas, el de las lagunas, el de la Asunción, el de San José, el Cabadito. Pero fíjate vos cómo fue la fusión, el sincretismo, que no estábamos hablando de fiestas religiosas dedicadas a un huar, que era la deidad de los huarpes, sino de la Virgen María, que es la cultura y la religión que trajeron los conquistadores. Por eso es un espacio construido del desierto. Y son fiestas religiosas y también con una gran carga y una fuerte connotación pagana. Hay procesiones, hay bailes, bautismos, claro, fiestas. En la capilla vieja y en la nueva. Y en la nueva, así es, en la Asunción. Entonces, básicamente, el desierto se ha reivindicado como un espacio de libertad, de autonomía. Es más, la misma palabra puesto, es algo distinto a algo construido. Un puesto es algo que está, así un poco tal vez provisoriamente. Tal vez lo provisorio sean 100 años. No importa, se mueve, se busca otro sitio, como los antiguos huarpes que tenían estos asentamientos dispersos. Entonces, Guanacache, que creo que no lo dije, que significa hombre que mira el agua que baja. Ya no hay agua que baje por Guanacache, pero la gente que habita el lugar, un poco que vive en una soledad, y en esto que vos me decías, Nati, incomunicados, pero trabajan sin patrón, con autonomía, con independencia, y ha habido un cambio muy importante en cuanto al rol del Estado, que siempre lo hablamos en los programas, y también es paradojal. A partir de 1990, a pesar de ser una etapa de feroces políticas liberales en el país, hubo un cambio. El Estado comenzó a atender las necesidades de las diversas expresiones culturales, entre ellos las necesidades de los puesteros. Recuerdo que vos hablaste y difundiste, por ejemplo, la problemática relacionada a las escuelas albergues, al tema de la accesibilidad o transitabilidad. Acordate cuando hablamos con el médico rural, la importancia Cierto. Para que llegue la medicina, la salud a estos pueblos. Claro, la asistencia, claro, la transitabilidad, la accesibilidad de los caminos. También hay una radio FM que ha comunicado. Me señalaste recién el tema también de Internet. Y, por ejemplo, hay programas estatales como la de reforestación de especies nativas, programas de mejoramiento caprino, la comercialización de artesanías. Que se trabaja también con el agua de lluvia. Exacto. Bueno, no llueve mucho últimamente en Mendoza, ¿no? También es otra problemática. Claro, sí, pero el desierto no puede quedar en que hay 150 milímetros de lluvia anual. No, es mucho más que eso. Y también ha sido muy importante, como señalé a partir de 1990, la labor de los curas, que a diferencia de la época de la conquista, la evangelización y la encomienda ya en el siglo XVI, ahora tiene una actitud, una mirada crítica sobre el rol que han jugado las instituciones. Entonces hay curas muy comprometidos. De hecho, también antes de la recuperación democrática hacia 1980, nadie se reconocía huarpe en nuestra provincia. No se hablaba del tema, era un tabú. Era un estigma ser indio. No, de eso no se hablaba. De hecho, también se da esto que para las festividades van los gauchos, entre comillas, con sus mejores prendas, con sus caballos enjaezados, a rendirle culto a la Virgen. Y bueno, es muy importante la labor de las comunidades huarpes que propenden a la propiedad comunitaria de la tierra. El alambrado, recién que hablamos del alambrado, prácticamente no existe en la zona del desierto. Desde siempre las comunidades huarpes han reclamado por la propiedad de la tierra, pero ellos pretenden una propiedad comunitaria. Y un poco su lema hasta el momento ha sido: seremos pobres, pero sin patrón alguno. Esa es una de las características que define esta comunidad. Adriana Herrera, muchísimas gracias por este conocimiento, este cúmulo de conocimiento aquí contándonos sobre esta comunidad. Y bueno, desde Protagonistas del Campo Argentino, el saludo para toda la comunidad que hoy
está de fiesta, ¿no? Con esta tradicional celebración religiosa que también convoca no solamente a la gente de Lavalle, sino de distintos lugares de la provincia y el país. Vienen a visitar el departamento de Lavalle, me decías, Adriana, de San Juan. Exacto, Claro, sí, para acompañar y disfrutar de la cultura de la comunidad. Protagonistas del campo argentino.